Hola, hoy en Huerto Mexicano vamos a preparar una pancita de setas. Acompáñame a la cocina. El menudo es un plato de la cocina tradicional mexicana que se disfruta bastante y está extendido por prácticamente todo el territorio. Lo podemos encontrar con otros nombres como pancita, mondongo o caldo de panza. Y esto se debe a que se elabora con la panza de algunos animales como la res, el borrego o los chivos. Pero el día de hoy vamos a elaborar una versión vegetariana con setas. Si te gusta el menudo, estás tratando de dejar la carne o sientes que es muy grasoso, este es un alimento ideal para preparar una pancita o menudo, depende de cómo lo conozcas. Ahora le presento los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro platillo del día de hoy. Vamos a ocupar un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, 400 gramos de setas, un chile ancho rojo, 5 chiles guajillos y podemos complementar nuestra salsa con alguna selección de chiles de tu elección. Puede ser chile de árbol, chile morita, etc. Yo estoy eligiendo estos chilitos que tengo aquí. Una ramita de epazote cortado en nuestro huerto, que si no has visto el video de cómo cultivar epazote, te lo dejo en la parte de aquí arriba para que lo veas al finalizar este video y puedas disfrutar de los beneficios de tener epazote en casa. Vamos a ocupar también un poco de sal, orégano. Ahora que sabemos nuestros ingredientes, veamos el procedimiento. En un sartén caliente vamos a colocar nuestros chiles para tostarlos un poco. Esto le va a dar un sabor especial a nuestro caldo. Vamos a voltearlos para evitar que se quemen. Simplemente vamos a tostarlos como esto que tengo aquí. También tostamos un poco nuestro ajo y la cebolla. Después de tostar nuestros chiles, los lavamos y colocamos en un recipiente en agua hirviendo para suavizarlos. Y los vamos a dejar aquí hirviendo durante 10 minutos. Mientras esté hirviendo nuestro chile, vamos a preparar las setas y lo que tenemos que hacer es limpiarlas. Una vez que están limpias, las vamos a ir separando. Vamos a dejar así los más pequeños y las más grandes las vamos a cortar. Entonces retiramos todas estas chiquititas. Y las reservamos. Incluso las podemos romper con nuestras manos. Déjame contarte un poco sobre nuestro ingrediente estrella del día de hoy, las setas. La seta es un hongo que contiene gran cantidad de vitaminas, entre ellas A, C, D y varias del complejo B, como B1, B2 y B3. Además contiene hierro, calcio, potasio y zinc, entre otros nutrientes. Este hongo contiene una gran cantidad de agua, posee poca grasa, aporta una gran cantidad de fibra, así como proteínas, por lo que es ideal si estás en un régimen alimenticio con calorías bajas. En el caso de los más grandes, vamos a picarlas. Hacemos cuadritos pequeños y los reservamos. El tronco de la seta suele ser un poquito más duro, así que también lo vamos a picar. Las setas son unos hongos que se pueden reproducir fácilmente en el hogar, así que si te interesa, más adelante en este canal podrás ver cómo cultivarlos en casa, así que suscríbete para que no te pierdas ese video. En la licuadora vamos a colocar nuestros chiles con el caldo que nos sobró de la cocción. Además agregamos los 2 dientes de ajo y el cuarto de cebolla. Podemos agregar un poco más de agua si vemos que nos hace falta y lo llevamos a moler. En una cazuela caliente agregamos un chorrito de aceite.
Cuando nuestro aceite está caliente, vertemos nuestro chile con la ayuda de un colador. Cuando nuestro chile comienza a hervir, es el momento de agregar las setas. Si vemos que no se alcanzan a cubrir, podemos agregar un poco más de agua. La idea es que se cubran perfectamente bien. Si es que te está gustando esta receta, compártela para que llegue a más personas. Quédate hasta el final del video para que veas cómo se sirve este platillo y no olvides dejarme en los comentarios si es que has probado este platillo y qué te parece, así como si es que te vas a animar a realizarlo. Ahora sazonamos con un poco de orégano, agregamos la sal y colocamos nuestra ramita de epazote. Y vamos a dejar que hierva hasta que nuestras setas estén cocidas. Si quieres que tu caldo quede un poco más espeso, puedes agregar un jitomate o incluso incrementar la cantidad de chiles. Recuerda que estos prácticamente no pican, así que son ideales si no te gusta el picante. Si te gustan los hongos, te dejo una receta en la parte de aquí arriba para que veas cómo elaborar otro platillo con hongos del campo. Transcurridos 30 minutos o hasta que se cosan bien nuestras setas, es el momento de apagarlo y simplemente vamos a servirlo. Para servir nuestro caldo vamos a incorporar un poco de orégano, también una cucharadita de cebolla, esto es completamente al gusto, y unas gotitas de limón. Y ya está listo para degustarlo. Este es nuestro resultado y ahora solo nos queda probarlo. Bastante bueno. Espero te animes a realizarlo y nos vemos pronto con más ideas con ingredientes naturales del campo y de nuestro huerto. Hasta la próxima.